longitudinal, es decir, si estoy alineado con el eje de la pista, y me daba la senda de planeo por la cual yo vengo aproximando. ¿Alguien se acuerda qué era la altura de decisión? 10 metros, 15 metros, 10, 15 metros. No dije cuánto, dije qué es. ¿El piloto sabe si aterriza o no? Muy bien, es el momento en el cual el piloto tiene que decidir si continúa el aterrizaje o no. Esto piensen, chicos. Primero, ¿cuándo yo utilizo reglas de vuelo instrumental? Cuando no se puede ver. Cuando no se puede ver o cuando estoy ya en las naves de gran porte, en general uno utiliza reglas de vuelo instrumental. Pero lo cierto es que lo que me permite justamente el vuelo instrumental es operar sin ver, ¿sí? O sin ver tanto. Depende de la categoría, justamente de la aproximación. Entonces, la altura de decisión, a mí el artefacto del ILS, cuando yo lo detecto en la aeronave, me empieza a decir, bueno, agarra el avión, lo posiciona en la forma que tiene que aproximar y lo deja ya en la actitud de aterrizaje. Depende de la categoría de la aproximación, yo voy a tener distinta altura de decisión. ¿Qué es la altura de decisión? En un momento el artefacto te va a indicar que está en la altura de decisión y vos tenés que ver ciertas señales en la pista. Si vos no ves esas... ¿Por qué te hace eso el artefacto? Porque a partir de ese momento el instrumento va a dejar de operar y te va a dejar a vos al mando de la aeronave. Entonces te dice, si vos ves estas señales, seguir con el aterrizaje que venís bien. Si vos no ves estas señales, hay que abortar el aterrizaje, meter motores y abortar el aterrizaje, ¿sí? Por supuesto que aproximaciones instrumentales de precisión tenemos tres categorías. 1, 2 y 3, que dependen de la altura de decisión y de la distancia que uno vea en pista, del alcance visual en pista. Esto tenía que ver con que uno cuando aterriza también tiene que ser capaz de observar las señales que hay en la pista para poder salir. Entiendan que estas situaciones se dan, por ejemplo, cuando tenés neblina. ¿Alguna vez han viajado con neblina que no se ve nada? ¿Sí? Bueno, en ese caso son necesarios este tipo de instrumentos, ¿sí? Entonces, las distintas categorías van a ir subiendo en base a la precisión que nos dé. En categoría 3, la altura de decisión ya pasa a ser de 30 a 0 metros. ¿Qué significa una altura de decisión de 0 metros? Que el instrumento deposita la aeronave en tierra, ¿sí? Y fíjense que varían el RBR, la distancia visual en pista. Y eso tiene que ver con que el tipo cuando aterriza la aeronave sepa sacarla de la pista. En categoría 3C te habla de altura de decisión 0 y RBR también 0. ¿Qué significa eso? Una categoría 3C. Obviamente que es de gran precisión, pero primero aterriza la aeronave y te saca la pista. ¿Sí? Porque se supone que vos no ves nada. ¿Sí? Que vos la ventanilla no ves absolutamente nada. La aeronave llega y sale de pista. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, ya casi estamos... Bueno, acá vamos a parar porque acuérdense que acá empezamos a meternos con lo que eran las características físicas de la infraestructura de la parte aeronáutica. ¿Sí? Empezamos a ver el anexo 14 que eran aeródromos y acá empezamos con pistas y todas las zonas asociadas. De cada una de estas infraestructuras ustedes tienen que saber qué es, para qué sirve y qué cuestiones referidas a cada una de esas infraestructuras la normativa limita. Por ejemplo, en un rodaje, o pensemos en otra cosa, la franja de pista. ¿Qué es la franja de pista? Sí, es un área. Primero tenemos que definir qué es. ¿Qué es? Es un área que rodea la pista y que está libre de obstáculos para evitar, destinada, ahí vemos el objetivo, destinada a qué? A que si una aeronave sufre un despiste, no tenga daños por choque con obstáculos. Y por si una aeronave en un despegue, en un aterrizaje interrumpido, sobrevuela esa zona, tampoco se encuentre con ningún tipo de obstáculo, ¿sí? Por otro lado, ya que entienden bien eso, tienen que empezar a entender qué cosas limita la normativa respecto a la franja. Hoy hablamos con unos chicos, es evidente que si la franja está destinada a proteger a las naves que se despistan, esa franja tiene que estar nivelada. No podemos tener un terreno irregular que la nave cuando se despiste choque contra un montículo y empiece a darse vueltas, ¿sí? Se supone que eso tiene que estar nivelado. Por eso la normativa pide nivelación de la pista. No me importa que me digan
a cuánto tiene que estar nivelado ni el porcentaje de las pendientes. Pero sí que la franja está nivelada. Sí que las pendientes transversales de la franja están normadas. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, los márgenes. ¿Para qué están los márgenes? Y para la transición es una cinta, una franja de asfalto que sirve de transición entre la pista y el terreno adyacente. Sirve para la erosión de los motores y para evitar la ingesta de los motores. Bueno, ¿qué necesito para eso? ¿Y lo voy a pisar? Posiblemente sí. Entonces capacidad portante tiene que tener. ¿Tiene que estar nivelado? Por supuesto que tiene que estar nivelado. Y tiene que estar nivelado de acuerdo a lo que esté la pista. No puedo tener una diferencia de niveles con la pista porque si muerdo eso pondría en riesgo la aeronave. ¿Sí? Empezando a entender para qué está destinada cada infraestructura, les va a ayudar a entender qué cuestiones de cada infraestructura la norma limita. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Bueno, esto más o menos es el panorama que nosotros queríamos darle. De acá falta pista, calle de rodaje, apartadero de espera, el punto intermedio, punto de espera en pista y viales de vehículos y plataforma, que fue lo que vimos hoy. ¿Sí? Todo eso entra en el examen. Permítanme, queda media hora todavía. Tenemos tiempo si se quieren quedar a hacer consultas. Pero antes permítanme hacerles un par de cuestiones respecto al examen. Seguramente el examen va a constar de 10 preguntas. El examen va a ser teórico. No le vamos a pedir cálculos ni le vamos a pedir resolución de cosas prácticas. Como vieron, este aula es chica para la cantidad de alumnos que somos. Lo vamos a disponer nosotros. Las filas de asientos, les pedimos que cuando vengan el lunes que viene no empiecen a mover todos los bancos porque vamos a intentar tener armado para cuando ustedes lleguen, todos en fila. Vamos a hacer los temas y les voy a pedir encarecidamente que no nos pongan en la situación a nosotros de vigilantes y de tener que estar diciéndole no converses o tener que llegar a sacar la hoja a alguien el examen porque es una situación incómoda para el que le sacan la hoja porque queda como un salame que se está copiando en lugar de estudiar y recontra incómoda para nosotros que nos tenemos que poner en papel de vigilante y de cana que tenemos que estar al lado diciéndole al chico que grandes que somos. Les pedimos por favor que consideren esto, ¿sí? ¿Algo más? Después del examen va a haber una... Y esto, para no recibir yo los insultos, esto me vino de arriba. A mí lo que me pidieron Por último, chicos, no se me sorprenden que veníamos de bien. Por favor, así terminamos y los que quieren irse se pueden. Después empezamos, entonces, cuando nos empezamos a meter ahora ya dentro del aeropuerto, habíamos visto cómo se clasificaba su infraestructura, dijimos parte aeronáutica, parte pública, elemento de apoyo. ¿Dónde nos metimos? La parte aeronáutica, exactamente. Nos metimos en la parte aeronáutica y de los distintos componentes de la parte aeronáutica empezamos a ver qué nos dice la normativa referido a eso. ¿Sí? La parte aeronáutica pertenece a la parte privada, ¿no? ¿Parte privada? La primera vez que escucho parte privada de los. Ah, no había dicho parte pública y privada. No, lo que habíamos dicho era que la parte pública se llamaba así, o sea, habíamos dicho que había un gris en donde se cortaba, donde empieza y termina la parte pública. ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, no, el edificio terminal es parte pública, ¿sí? Porque lo define así la norma. Sin embargo, pareciera que lo público tiene que ver con el acceso público que tiene esa área terminal, es decir, cualquier persona puede acceder, no solamente el pasajero. Pero después había una parte dentro de la área terminal en la que vos te chequean tu pasaporte, si vas a vuelo internacional, te controla la policía y solo pasa el que tiene el pasaje. Entonces algunos dicen de que el corte entre parte pública y parte aeronáutica está ahí, porque a partir de ahí vos ya pasás a la parte aeronáutica, donde solo acceden los pasajeros y el personal autorizado. ¿Sí? ¿Se entendió? No es que hay una parte privada, sino que hay una parte de acceso restringido, donde accederá personal autorizado y pasajeros. Bien donde comienza una y otra, no está bien especificado. ¿Sí? A mí en particular me gusta más. En realidad no quiero decir nada, porque la otra vez voy a decir lo contrario. Digamos, igual mismo para Aeropuerto 2000
ya consideran cuando ya pasás el control. la parte misma de la terminal es aeronáutica, porque Y tenés lo que que tener credencial. contradice esa postura es que recién veíamos dentro de infraestructura de parte pública que el área terminal es una parte pública. No, parte pública. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que una parte aeronáutica esté metida en la parte pública? Sí. Yo lo que no encuentro en ningún lado es que la parte pública se llame público porque tiene acceso general al público. Quizás Entonces, aeronáutico se refiere a que necesitas una credencial o un permiso de PCA o de... sí, lo que pasa es que la parte aeronáutica uno tiene más ganas de decir que es donde hay movimiento de aeronaves. Sí. Y dentro de una terminal es evidente que el avión no se va a meter. Claro, no. Por lo menos no intencionalmente. Bueno, habíamos dicho entonces, ¿quedó claro esto? A vos sobre todo te quedó claro. Bueno, habíamos dicho entonces que me íbamos a meter con las características físicas. Voy a acelerar un poquitito. Para entender esto, y voy a acelerar un poco porque esta parte ya la tenemos que tener más fresca porque la vimos en la otra clase. Dijimos que para meternos a entender las características físicas de la parte aeronáutica necesitamos leer la normativa. Para leer la normativa que necesitamos conocer una serie de conceptos. ¿Qué conceptos? Nos pidió el campo de referencia de cajón, pregunta de examen de cajón. Saber qué es y para qué necesitamos el LSR, para qué es útil el LSR. ¿Sí? Otra pregunta de cajón, ¿qué es? ¿Cómo está compuesta y para qué sirve la clave de referencia? ¿Sí? Como acuérdense que es una codificación que se establece en las aeronaves. Estas cosas, chicos, vayan al manual de diseño. Se me fue la chica que tenía manual de diseño. En los manuales de documentación complementaria en general comienzan con definiciones de lo que es clave de referencia. Y suelen ser, no sé si alguno la leyó, suelen ser mucho más descriptivos que lo que encuentran en el anexo 14. ¿Sí? Así que les recomiendo que vayan a los manuales y lean bien, ahí van a encontrar las utilidades y bien que son las claves de referencia y la longitud de campo de referencia. ¿Bien? Manual de diseño, por ejemplo. Manual de diseño de aerónomo. Manual de diseño de aerónomo, la parte 1 creo que está seguro. La parte 2 también tiene que estar. Lo que yo contaba, cada manual y cada anexo son documentos autocontenidos, lo que se dice. ¿Por qué? Porque la OASI no supone que si yo leí el anexo 14, estoy hablando del anexo 14, es porque me sé de memoria el anexo del 1 al 13. Porque sería una locura. ¿Sí? Cada documento es autocontenido. Cada documento empieza con todas las definiciones que voy a usar dentro de ese documento, con lo que es la clave de referencia, con lo que es la longitud de campo de referencia. Todos tienen información repetida, ¿sí? Pero porque son autocontenidos. Y algo más vimos acá para lograr interpretar bien la normativa. ¿Quién se acuerda? Habíamos dicho, la normativa te podía decir, si tu aeronave, si la pista está destinada a clave D, el ancho va a ser tanto. Si, no sé, otras cuestiones con la clave de referencia o con la longitud de campo de referencia. Y había otra condición más que me ponía la normativa, si tu pista está destinada a tal cosa o tal otra, teníamos diferentes. ¿Alguien se acuerda? No. ¿Y que habíamos que finalizar? No, lo que estoy queriendo decirles es, la normativa se basaba, por ejemplo, en la clave de referencia. Depende de clave de referencia, ponga tales dimensiones. Había otra cuestión, que no es la clave de referencia, que decía, bueno, pero si tu pista va a ser destinada a esto, toma estas cuestiones. Si tu pista va a estar destinada a esta otra cuestión, ¿nadie se acuerda? Los tipos de aproximación de pistas, chicos. ¿Cuántos tipos de aproximación de pistas conocíamos? Dos generales. ¿Cuáles eran? Visual y la instrumental. ¿En qué se dividía? Si estos chicos se lo olvidaron de dos clases acá, esto otra pregunta de cajón entra. ¿Sí? Seguramente. Hasta ahora dije 3 preguntas de cajón. Ojo que les tiré 28. ¿Sí? Pero seguramente las preguntas sean 10. Ya es demasiado. Alguien que le diga que me está pidiendo demasiado, si no se lo digo yo. No va a ser lo mismo. Bueno, entonces habíamos dicho que necesitábamos conocer absolutamente todo esto. ¿Qué hicimos? Gracias. Habíamos visto entonces definición de longitud de campo de referencia, condiciones bajo las que tiene que estar. Recuerden eso. Nos íbamos a empezar a meter en lo que eran
las características físicas de la parte aeronáutica, ¿se acuerdan? Entonces, nos empezamos a hacer con definiciones primero de lo que era aeropuerto. Esta es la clase que yo les dije que quizás se la tendría que dar al principio. Acá encontrábamos, esto por supuesto que no son definiciones de lo que es un aeropuerto, sino es simplemente entender esta disciplina. Yo creo que lo que intenta hacerles ver es lo que hablamos siempre de la multiplicidad de condiciones que podemos encontrar en un aeropuerto. La cantidad de aeropuertos según el destino que yo le estoy dando a mi aeropuerto, ¿sí? Puede ser un aeropuerto con una visión de un servicio público, donde el aeropuerto no gana económicamente, simplemente esté ahí por si tiene que llegar una aeronave de rescate o porque es una zona muy aislada del país, no conectada por trenes, solamente por rutas, entonces necesita una conexión. Puede ser visto directamente como una unidad de negocios o gran centro comercial, como lo puede ser Ezeiza, donde adentro tenemos una especie de shopping. Y Ezeiza, les puedo asegurar que no es el ejemplo máximo. Hay aeropuertos cuya parte comercial es muchísimo más grande que la parte operativa. ¿Sí? Distintos tipos de aeropuertos que nosotros podemos encontrar. No a modo de definición, sino para dar ese ejemplo. Después nos metíamos con la definición de aeródromo. Veíamos que aeródromo lo definía la UASI en el anexo 14, sin embargo el aeropuerto no lo define en el anexo 14. Veíamos que la autoridad asume la misma definición, nada más que agrega una clasificación y dice que los aeródromos pueden ser públicos o privados. Acuérdense que no significa que la propiedad sea privada, no significa que ese aeródromo sea público. El tema, la condición de público la da el uso que tiene el aeropuerto. Si es para fines públicos, el aeropuerto es público, por más que el dueño sea un propietario privado. Tendrá que tener un convenio con el Estado y utilizar ese aeropuerto con fines públicos. ¿Sí? Ese aeródromo, perdón. ¿Y cuál sería un aeródromo privado? Por ejemplo, un tipo que tiene su estancia, tiene su aeroaplicador y sale a fumigar de vez en cuando las estancias que están alrededor. Esa pista decide él qué longitud tiene, decide él si corta el césped o no, decide él si la nivela, porque cuando sumo al avión se sube él. O él que mete la subida al avión. Aeropuerto, veíamos que la una definición de aeropuerto de la OASI, que habíamos encontrado un documento, tiene una definición de aeropuerto donde hablábamos, ¿se acuerdan de acá? Hablábamos de que en este caso OASI lo considera casi unos sinónimos, aeródromo y aeropuerto, sin embargo considera aeródromos como un término más genérico. Cuando vamos a la definición que da la autoridad, se entiende que aeródromo es más genérico, porque lo primero que dice el aeropuerto dice que son aeropuertos aquellos aeródromos públicos, ¿sí? Ya hace una diferenciación, ya un aeródromo privado no es aeropuerto, ¿sí? Entonces decíamos que todo aeropuerto es aeródromo, pero no todo aeródromo es al revés, todo aeródromo no. No, lo dije bien, todo aeropuerto es aeródromo, pero no todo aeródromo es aeropuerto, ¿sí? Y por último metemos una definición del ORNA, que yo les pediría que no le hagan mucho caso, porque está muy relacionada a lo que era antes, pero es una definición que ya quedó antigua. Después de eso nos metimos un poquitito con las clasificaciones de aeropuertos, veíamos las distintas clasificaciones, esto puede entrar, que se les pregunte. Acá es donde podríamos meter también el tema del aeropuerto controlado y no controlado. Podría ser una pregunta de diferentes clasificaciones de aeropuertos, ¿sí? Ustedes tendrán que saber en base a qué están clasificando, por ejemplo, las características de la operación, según el propietario, según el tipo de operación que se realiza, ¿sí? Acá también podríamos meter si está controlado o no está controlado. Esa definición se la vamos a enviar. Después veíamos las distintas redes de enlace que podíamos tener. Acá nos metíamos ya un poco más adentro de los aeropuertos y empezamos a decir que la infraestructura aeroportuaria estaba dividida en tres grandes grupos. Nos recordaron: parte aeronáutica, parte pública y elementos de apoyo. Pregunta de examen: ¿qué infraestructuras pertenece a cada una? En general, no hace falta que las definan todas, pero sí que las sepan mencionar. Todas estas las recontravimos, porque es lo que estuvimos estudiando recién, salvo quizás las ayudas a la navegación, pero sepan que son ayudas visuales para la navegación nomás. La infraestructura de la parte pública, ¿sí? Los accesos, estacionamientos, las áreas terminales, zonas industriales
y otros edificios que pueden estar en la parte pública, los elementos de apoyo, ¿sí? Vamos a hacer preguntas de examen también, enumerar las infraestructuras que pertenecen a cada una de esas partes. Y acá teníamos una serie de ejemplos. Y que dentro de esa documentación que publica están todas estas publicaciones, estas 6 publicaciones. Habíamos dicho que teníamos distintos modos de publicar información porque había distintas informaciones que publicar. Que no era lo mismo publicar los datos meteorológicos de un día que publicar las dimensiones de pista. Es de esperarse que las dimensiones de pista duren un poco más que las condiciones locales meteorológicas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros solamente nos íbamos a centrar por ahora en la publicación de información aeronáutica, ¿sí? Veíamos que en el anexo 15, fíjate de nuevo, métodos, normas y métodos recomendados. Cada anexo es un conjunto de normas y métodos recomendados. Acá teníamos, fíjense, el anexo se llama directamente Servicio de Información Aeronáutica, ¿sí? Como yo había puesto el servicio acá. Acá tienen descrito absolutamente todo lo concerniente a ese servicio y por supuesto que aparecen todas estas publicaciones, ¿sí? Teníamos una documentación complementaria que era el Manual de Servicio de Información Aeronáutica y nosotros directamente nos metíamos con el AIP. Veíamos que en el anexo se pedía, en la parte 3.11, que todo el Estado contratante tenía que suministrar estos servicios de información aeronáutica, que teníamos distintas maneras de hacerlo, que lo podía hacer directamente el Estado, que podía llegar a un acuerdo entre varios Estados, como por ejemplo la Comunidad Europea, que se juntan todos los Estados y dicen, bueno, vamos a publicar toda nuestra información como un solo Estado, o delegar a un tercero, a una empresa, pero hace la salvedad que siempre el Estado va a ser el responsable de la información que publique. Vimos entonces, como decíamos, que la publicación de información aeronáutica era una publicación expedida por cualquier Estado con su autorización que contiene información aeronáutica de carácter duradero, y esto era lo que la diferenciaba de los otros medios de publicación de información aeronáutica. ¿Sí? Que los contenidos estaban en el capítulo 4 y en el apéndice del anexo 15, 16 o 15, teníamos los contenidos mínimos que tiene que tener una IP, que no se lo vamos a pedir, porque ya más o menos pensamos que todos pasaron por ahí. Ahí terminaríamos la presentación.